Buenas noches ya. Muchas gracias, doctora Salva. Vamos a intentar ser acotados y tratar de mantener un tiempo para el debate posterior. A ver, yo había planificado una exposición teniendo el eje en dos aspectos cruciales. En primer lugar, sería la competencia de la Corte Internacional de Justicia respecto de la opinión consultiva. En esencia, es una competencia que surge no solamente del artículo 96, párrafo primero de la Carta de las Naciones Unidas, sino que además también se encuentra detallada en el artículo 65, párrafo primero del Estatuto de la propia Corte Internacional de Justicia. El funcionamiento, en esencia, es similar a la parte contenciosa desde el punto de vista que son 15 miembros, pero hay la gran diferencia es que, en principio, y eso se destaca bastante, solamente pueden pedir opinión consultiva la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los organismos especializados con competencia para solicitar esa opinión. Lo cierto es que en muchos manuales se repite que los estados no tienen acceso al procedimiento consultivo. Lo cierto es que hay algunos tratados que autorizan esa posibilidad, aunque eso siempre parece una nota de pie. Recuerdo de memoria la sección 30 de la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades de la propia organización del año 1946 y la de los organismos especializados del año 1947, la sección esa es la 32. Pero lo cierto es que prácticamente esa facultad que tienen los estados para la opinión consultiva no ha sido utilizada, por lo menos que yo recuerde. En cuanto a la naturaleza de las opiniones consultivas, también es necesario destacar que, sin duda, ¿sí? No reviste carácter vinculante, ¿sí? Aunque hay un sector de la doctrina que dice que aquella sí poseería un carácter obligatorio para el organismo que la solicita, en la medida que el contenido propio de la opinión de la Corte así se puede interpretar, como que si no hubiese otra posibilidad de interpretación. Lo que no hay duda es de dos requisitos más. Uno es que la opinión consultiva tiene que revestir sí o sí carácter de una cuestión jurídica, y la segunda cuestión, que tampoco hay duda, es que la opinión de la Corte no puede hacer jamás cosa juzgada respecto de una controversia entre estados. Esto es importante aclararlo porque justamente si uno analiza o advierte el pedido de la opinión consultiva, es donde se genera el primer aspecto controvertido, si se quiere, a partir de las exposiciones de los estados. Si vemos la opinión que la solicitud de la Asamblea General a la Corte, se advierte que hay dos cuestiones. La primera es conocer si el proceso que le pide, ¿no? Conocer si el proceso de descolonización de Mauricio se completó de acuerdo al derecho internacional. La segunda consulta que le hace la Asamblea a la Corte se desprende de la primera, que es las consecuencias de la posterior administración del Reino Unido desde ese posible desmembramiento del Estado de Mauricio. Por como era de esperarse, cuando en el procedimiento consultivo la Corte abre a la posibilidad de exposiciones y opiniones de estados y organizaciones interesadas, como bien lo señaló la doctora Armas, lo cierto es que ahí se presentaron 22 estados y una organización internacional, que es la Organización Africana, justamente, y allí se advierte que presentaciones, algunas a favor de la competencia de la Corte y otras en contra. En apretada síntesis, las cuestiones que tenían que ver eran sobre si el procedimiento consultivo era adecuado o no era adecuado para esa consulta, ¿sí? Si había cuestiones, como bien lo señaló la doctora Armas, si había cuestiones que habían sido ya tratadas en el laudo arbitral del anexo 7, conformado de acuerdo al anexo 7 de la CONMEMAR, y que
ese laudo, en ese último punto, que fue el que trató el Tribunal Arbitral, ya al tener cosa juzgada, la Corte no podría justamente opinar sobre eso, ¿sí? Porque no sería avanzar sobre ese instituto, ¿no? Y la tercera gran cuestión que se advirtió en esa circulación de opiniones es si estas cuestiones que se presentan en la Asamblea General podrían estar estrechamente vinculadas a una disputa entre dos estados, le hace Reino Unido y Mauricio, sobre una controversia a la cual esos estados no habían prestado su consentimiento de acuerdo al artículo 36, párrafo segundo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el pilar del procedimiento contencioso en el que se basa en el sometimiento voluntario de los estados, que es un pilar del ordenamiento jurídico internacional. La Corte Internacional de Justicia toma estas observaciones como parte de su estructura para ratificar su competencia en la opinión consultiva y la agrupa en 4 cuestiones. La primera cuestión era, primero, obviamente, su propia competencia y su propia facultad discrecional para confirmar su posibilidad de opinión. La primera es si el procedimiento consultivo era adecuado justamente para la determinación de estas cuestiones de hecho, si esta respuesta o opinión de la Corte podía ayudar a la Asamblea General en el desempeño de sus funciones, si obviamente si era apropiado que la Corte opinase sobre el laudo arbitral, sobre aspectos que estaban tratados en el laudo arbitral del anexo 7 del año 2015, y la última era sobre si estas cuestiones se referían a una controversia pendiente entre dos estados, como les señalaba hace un momento. La Corte fue analizando estos 4 elementos, estos 4 que tienen ejes temáticos y oposiciones posibles, y fue descartando uno a uno cada uno de ellos. La verdad no habría tiempo para analizar cada uno de ellos, ¿no? Pero en cuanto a la particularidad de la presentación argentina, yo he advertido, esto habría que señalarlo expresamente, yo he advertido 5 posiciones que había presentado la Cancillería Argentina en su presentación. La primera era, Argentina afirmó que la violación de la integridad territorial de Mauricio, ¿sí?, había sido afectada por el accionar del Reino Unido. La segunda postura de la Cancillería fue que la violación del derecho de autodeterminación de los habitantes de Mauricio también había sido afectada. También afirmó que el incumplimiento de la potencia administradora a través de medidas unilaterales contrarias al proceso de colonización también se encontraban presentes en el hogar del Reino Unido. La cuarta es que se presentó una continua violación de derechos humanos fundamentales, ¿sí?, como consecuencia de la separación del archipiélago de Chao del Estado de Mauricio. Y la quinta es el incumplimiento de justamente el Reino Unido en cuanto a su obligación de resolver pacíficamente la controversia con Mauricio sobre la obligación de descolonizar este territorio. En lo personal, yo creo que las 4 primeras fueron convalidadas, fueron reconocidas, señaladas y advertidas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión. ¿Y por qué no la quinta? Eso es una opinión que la adelanto personal, justamente porque no hay una controversia entre dos estados, a mi opinión. ¿Por qué? Porque el Reino Unido había reconocido en los distintos documentos que la soberanía era de Mauricio. Esto incluso la Corte lo señala cuando se genera la Constitución de Mauricio. También estaba que expresamente la soberanía era de Mauricio, entonces no hay disputa de soberanía. Lo que hay es cómo le restituyo la integridad territorial a Mauricio, pero es una situación que para mí tiene alguna diferencia respecto de otras controversias sobre territorios que están ocupados por el Reino Unido o administrados por el Reino Unido. Yo creo que ahí, claramente, de los 5 aspectos que señala la presentación argentina, 4, y eso es valioso, 4 fueron reconocidos así por la Corte Internacional de Justicia en su opinión.
Y solamente destacaría, pero eso ya es una nota de pie, de la Unión Africana, en su exposición oral del 6 de septiembre de 2018, el representante reconoció el compromiso de la Unión Africana con la lucha contra el colonialismo en todo el mundo, y que siempre ha apoyado constantemente los casos de Mauricio, Palestina y Malvinas. Y el hecho de que el representante de la Unión Africana en esa audiencia haya señalado la cuestión Malvinas es para destacar, porque no hubo otra presentación que desconociese justamente la exposición del representante de Mauricio. Por último, cabe destacar que una de las grandes resistencias de los estados que estaban en contra de esta participación de esta opinión consultiva de la Corte es una posibilidad que tiene el tribunal de, a pesar de que sea jurídicamente procedente la consulta, que no se encuentre excluida por alguna de las posibilidades que permite el estatuto, lo cierto es que el tribunal, por razones de política o conveniencia, puede de todos modos decidir no opinar sobre la solicitud que le llega. Lo cierto es que la Corte, eso fue solicitado por varios estados, diciendo como una cuestión de, la expresión era razones imperiosas. Y la Corte dijo que no existían razones imperiosas para no dar su opinión. Yo creo que con esto es una posibilidad como para que vamos a ver todas respuestas a las preguntas, pero yo creo que la posición argentina quedó, para mí, a entender, muy bien representada en la opinión de la Corte, en la opinión consultiva. Básicamente es un 80% de los argumentos argentinos fueron tomados, ¿sí?, como parte de la opinión de la Corte Internacional de Justicia. Así que, bueno, es todo. Muchas gracias.